perros entrenados para pegarles a los jóvenes, a los muchachos. Es que eso no se lo quita nadie. Eso no es pedir disculpas, eso está ahí en la vida de todos los estudiantes de esa época. Existen almas que guardan profundas heridas en el corazón. En los tiempos modernos se ha logrado entender la importancia de darle cabida a la salud mental y a entendernos desde nuestras emociones. Mientras más corren los años, se revela más claramente ante mí esos pequeños niños heridos que guardan algunos mayores. Quizás en ocasiones no entendamos la importancia. Sus palabras se vuelvan pesadas y nuestra atención y respuesta no sea la más adecuada. Pero cada uno de ellos, cada uno de nosotros, guardamos una parte de la historia en nuestras memorias. Esta es una memoria de un capítulo oscuro de la Universidad Nacional y el movimiento estudiantil. Y claro, mi abuelo, quien cayó preso injustamente ese 24 de octubre de 1966. Todo empieza cuando estábamos presentando un examen, digamos, en final de semestre, de matemáticas especiales. Y entonces ahí conocí a mi mejor amigo, que es Mario Peláez, ya se murió. ¿Sí? Entonces él estaba a mi mano derecha en la mesa de dibujo de la derecha, ¿sí? Y yo ya terminé y ya me iba a salir, ¿no? Cuando me dice compañero, ¿tiene la primera? ¿Sí? Entonces, sí, claro, la tengo. Entonces yo cogí y hice la cogí así, chan, y pan se la pasé por debajo, ¿sí? Y me quedé esperando, ¿no? Viendo cómo pasaba. Entonces, al ratico dijo, oye hermano, ¿tiene la segunda? Compañera, claro, y yo cogí. Él era de los que usaban siempre corbatados. Sí, corbatados, vestido. Y él no tenía amigos, solo él. Y por ese día, la segunda decía aquí, la segunda, después la tercera, después la cuarta, la quinta, así. Y entonces, al final, le digo que entonces nos vamos afuera, o lo que sea, así. Y estando en ese proceso, él me da ¡bum! ¿Cómo así? Eso era inusitado, porque pues, estarían las bombas allá afuera, ¿sí? Aquí adentro. Se hizo por la puerta, entonces todos salíamos corriendo y nos echaban al grupo, ¿sí? Pero acá en un examen, ¿sí? Examen. Y me quedas acá, y o sea, no, bum, yo no sabía de qué se trataba, ni por qué, ni qué. Esto lleno de mesas, pero de madera, ¿sí? Grandotes de dibujo, y ahí estábamos haciendo un examen, ¿sí? Entonces el profesor, al ver las bombas, recogió, digo, les califico como estén, y sálvese el que pueda, como dicen, ¿sí? Claro. Entonces, claro, yo, bueno, primero que me salvé, ¿quién sabe, sí? Y ya se estaba metiendo el humo, ¿sí? Esto estaba lleno ya de humo amarillo, por eso porque no sé, el tercero y el segundo también, y obviamente el primero. Entonces, tocaba correr a través del humo, pero no había ninguna alternativa. Algo que mi abuelo desconocía en ese momento era que aproximadamente una hora antes el presidente Carlos Lleras Restrepo había llegado junto a John Rockefeller, la policía y la Guardia Presidencial para inaugurar los laboratorios de la clínica veterinaria que habían sido donados por la Fundación Rockefeller. A su llegada fueron recibidos por tomates, piedras, huevos, maderos y la lista sigue aumentando en concordancia con la afinidad política del periódico que los publicara. Cuando ya uy, y todo el mundo ahí seguía, no me acuerdo, solito yo, ¿no? Y aquí así sonaba blum, ¿no? Y veía como las bombas, todo eso estaba lleno de policías, ¿sí? Con todo respeto. Y todo estaban allá a la entrada de la universidad. ¿De aquí de la facultad? Y lo hacían cíclicamente, ¿no? Entonces, mejor dicho, echaban unas 4 bombas y se esperaban un ratico, como 10 minutos. Entonces, la única forma de salir era por ahí,
¿sí? Pero ellos lo que querían era coger a alguien con esa bomba y darle en la cabeza. Entonces, yo me bajé, primero tapando porque estaba todo esto era amarillo, hasta allá. Y me bajé hasta como el segundo piso, aquí en las gradas, protegiéndome del humo, ¿sí? Entonces, apenas hicieron pum, pum, pum. Y en ese ratico que esperaba, cogí y salí corriendo, pero con toda esa época yo era jovencito. Después de lograr refugiarse ilesos dentro de los edificios de veterinaria, el presidente ordena al ejército ingresar al recinto universitario y hacer un perímetro para protegerse alrededor del edificio, lo cual intensificó en gran medida el ataque por parte de los estudiantes que participaban en la zonada. Mientras todo esto pasaba, Rockefeller les preguntaba a los otros dignatarios que se encontraban allí si es que esto que estaba ocurriendo era por la presencia de él en el sitio. Contexto internacional. Estados Unidos y Rusia se encontraban en plena Guerra Fría. Justo por esos días, Rusia lanza 2 satélites al espacio en busca de ganar esa no declarada carrera espacial. Mientras tanto, en Manila se reúnen 7 mandatarios de países aliados a Estados Unidos para llegar a acuerdos que darían continuidad a su intervención en la guerra de Vietnam, encrudeciendo los bombardeos en la zona. Mientras algunos medios señalan a los comunistas de negarse al Tratado de Paz realizado en la Conferencia de Manila. A todo esto nacen movimientos contraculturales como el hipismo y algunos otros movimientos revolucionarios y antiimperialistas quienes se levantaban contra las acciones del gobierno estadounidense. Aquí estaban así. O sea, estaban parados por allá al frente. Allí al frente y rodeado así. Cuando me vieron a mí, yo salí corriendo hasta aquí y vi que no me venían persiguiendo y seguí caminando ya tranquilamente. Y aquí, en la puerta de química estaba el Guillermo, ¿sí? Y me ve pasando a mí, ¿no? Entonces me dice, Zamora, no vayas a Gorgona porque está tomada por la policía. Entonces yo lo que dije fue, hermano, pero yo vivo allá. Sí, y no estoy haciendo nada, no me van a hacer nada. Sí, y seguí caminando por ahí. Lo cierto fue que cuando yo voy caminando así, y todavía digo, buenas tardes señores agentes, ¿no? Así yo soy pastor y siempre saludo. Entonces me dice él con toda la amabilidad, ¿usted es trabajador o es estudiante? Pero yo tenía un libro en las conferencias, le digo, yo soy estudiante. Y seguí caminando, y cuando estos 3 manes se pusieron detrás mío y cogieron yo sentí aquí uno, ¡pah! Otro golpe acá, durísimo, ¿sí? Acá, ¿no? Y que corra. Entonces, y cuando yo corría, me decían que corra, ¿no? Y cuando yo corría, cogían y me pegaban acá, pero no tan rápido, hijo de puta, me decían. Y me pegaban a mí, acá, ¿sí? A nosotros nos trataban, como salvajes. Así, hermano, veían como enemigos. Ya aquí fue que me cogieron y me pegaron aquí, sí, aquí, en los 3 que me cogieron. Cuando en ese momento pasaba un estudiante, sí, que se había volado seguramente, pero estaba por allá por los 53, pero se fueron los 3. Entonces yo cogí por atrás de ellos, salí corriendo por ahí, corriendo. Cuando se dieron cuenta de eso, entonces acá estaba lleno de policías todo esto. Entonces aquí salieron como perros así, en manada, así, corriendo, me decía así, chan. Y yo iba así corriendo durísimo. Tú ibas más o menos, o sea, ya habías pasado esa esquina, les ganaste ahí. Aquí empecé a correr en el carro negro. Pero cuando yo iba, donde iba esa moto, ¿sí? Ahí ya tenía los policías corriendo atrás mío. Pero entonces yo dije, no, a mí no me alcanzan ni por putas. Y empecé a correr así, pero me pesaba las conferencias y el libro. Pero yo era de vida o muerte ahí, ¿sí? Con todo eso y asustado y esas vainas. Entonces, boté el libro, man, ¿sí? Y después boté las conferencias. Pero las conferencias eran así como 5 centímetros de conferencias así, ¿sí? Y al botarlas arriba, ¿sí? Esos se esparcieron así, ¡ya! En el aire, ¿no es cierto? Ahí pudieron haberme disparado. Algunos minutos después de que el presidente Lleras ordenara el ingreso del ejército a la Universidad Nacional y acordonara la zona, dio la orden de capturar a todos quienes estuvieran involucrados en la pedrea.
a lo que el ejército, como siempre, en aras de cumplir órdenes y llegando a la capital después de combatir a las guerrillas que se oponían a las políticas del Frente Nacional, tomaron violentamente a la universidad y capturaron a cualquier estudiante que se encontraba en el campus. Contexto histórico. 2 años antes, en el año 1964, mientras Lleras hacía su campaña presidencial, fue acorralado en un auditorio de la misma Universidad Nacional, donde le tocó esconderse por más de 2 horas de la multitud. Ya se sabía que cuando iba a entrar el precandidato realmente, entonces la gente iba a decir Lleras, 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 y que cuando hiciera la sonrisa, Lleras no, Lleras no. Pero era una cosa de muchachos y eso se convirtió en un problema de miedo. Uno de los guardaespaldas saca una pistola. Claro, afortunadamente no hubo disparos, ¿no? Pero eso crea un resquemor muy fuerte. Ya cuando él es presidente, y es cuando se cierra la universidad, entran los tanques a la universidad. No había razón de que entraran los tanques ni a la universidad, como tampoco hubo razones de que entraran los tanques muchos años después al Palacio de Justicia. Los tanques son para guerras internacionales. Y obviamente también ocurre no solamente el cierre de la universidad, sino también la supresión de los consejos estudiantiles, la persecución a los consejos estudiantiles, todo el mito de las órdenes de captura a muchos miembros del Consejo Superior y los consejos directivos. Y llegas también allá, más allá de esa cacería en Gorgona, aquí había un grupo de personas, seres humanos ahí parados. Y cuando yo llegué corriendo durísimo, ¿sí? Me dijeron, pare compañero, que si no es peor. Y eso fue lo que me jodió. ¿Por qué? Porque cuando me dijeron compañero, ¿sí? Pensé que eran estudiantes, hermano, que realmente eran compañeros. Mentira, eran vecinos que venían a jugar fútbol ahí, ¿no es cierto? Y que pare compañero. Entonces cuando me dijeron eso, yo paré, ¿sí? Y los vi ahí cerquita, esos, y entonces me salté digamos así, salté aquí a mano derecha, el alambrado así tan lo salté y seguí corriendo para acá, porque era la única forma de huir, ¿sí? Pero entonces ahí me rodearon allá, tan. Aquí fue que me cogieron. Pero ya eso, el caminito donde yo corrí, no está allá. Ahorita parece que estamos fuera de la universidad. Sí, ahorita estamos fuera de la universidad. Pero entonces, en esa época no era así. ¿Por qué le quitaron todo esto? Porque aquí funcionó la rectoría de la universidad por un tiempo. Creo que actualmente está ahí. Lo que no entiendo es por qué no es de la nacional, a cercenar. Pero todo eso entonces iba enrejado hasta después de Gorgona, por allá pasando, ¿sí? Y por atrás. Porque es que esto era de la universidad, no entiendo cómo. Bueno, ya no hay problema. Fue la primera vez, después, la primera invasión, ¿sí? Que hicieron a la Universidad Nacional de Colombia. Sí. El Chiquito Lleras. Tengo tanto, mijo. Es que es increíble que haya sucedido eso. De allá donde me cogieron, sí. Todos esos hijueputas que me cogieron así, ¿verdad? Si yo estaba así caminando, me pegaban que corra, y cuando corría, entonces que no corra tan rápido, esas cosas. Entonces, solo una persona estúpida como esa podía hacer eso, ¿no? Pero eso no era nada. Cuando ya me cogieron allá, ¿sí? La rabia que les dio por haberme burlado, ¿sí? Entonces ellos no tuvieron consideración ni mierda, sino que me traían así por ese filo, así, pero allá, ¿no? Allá, por el filo de la T. Calculaban que yo pongo el pie aquí, así, y con el plato me pegaban acá, y ¡pum! Me caía acá, y ahí me pegaban así de abajo, sí. Me pegaban como metiéndome a la tierra, así como sembrándome. Sí, pero eso lo venía y yo me paraba. Pero la última, que es más, ¿cómo le digo? Ya es más, bueno, más o menos por aquí, así. Había un hueco aquí en el andén, así, del pasto, así. Era como una bandeja, así había. Pero estos malditos, cuando ya llegué aquí, me botaron ahí. Y ahí me pegaban 2, 3 de un lado y me clavaban con el fusil al revés, así, vean. Y yo sentí eso durísimo.
Entonces pensé, dije, estos me van a matar, ya me van a matar, dije yo, ¿no? Y con todas esas fuerzas que me pegaban, yo ella en flexión y metí las rodillas y me paré y ellos me empujaron otra vez más para allá, pero si ya no me pegaban sino correr hasta un árbol. Estaba como a unos 50 metros del árbol. Contexto continental. Los primeros beneficiarios de los recursos del país, tanto humanos como materiales, deben de ser los llamados intereses estadounidenses. Y si el pueblo del país piensa que el primer beneficiario debe ser el pueblo de ese país, entonces se los tacha de comunistas. Y hay que hacer algo con ellos. Se puede hacer un montón de cosas, pero si ninguna de ellas funciona, entonces los matas. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comienza a perfilar a Rusia y a los comunistas como enemigo principal para su economía y sus intereses de poder y control, por lo cual crea en 1946 en Panamá la Escuela de las Américas, también llamada Escuela de Asesinos o Escuela de Dictadores. En este sitio entrenaron a miles de soldados latinoamericanos en tácticas de guerra, extorsión, chantaje, tortura y secuestro, siempre con la bandera de la libertad y la estabilidad de los gobiernos. It is a school that has graduated 59,000 people, including many heads of state who have played a very important role in the democratic transformation of Latin America. Dentro de todo este arsenal de pacificación se encuentra una de sus armas más poderosas que pone al ciudadano en contra de causas que pueden ser justas y al militar a dejar de ser la defensa del país en asuntos exteriores por empezar a buscar al enemigo dentro de su propio territorio, el postulado del enemigo interno, el cual sigue manipulando las masas hasta estos tiempos, poniéndonos en contra de nosotros mismos, radicalizando las posturas internas del país. Es la misma teoría de la seguridad democrática y todos sus derivados. En 1962, el gobierno de Kennedy cambió la misión del ejército latinoamericano, que pasó de ocuparse de la defensa hemisférica a la seguridad interna. Seguridad interna significa guerra contra la población. La doctrina de la seguridad interna implicaba que había que disciplinar, despolitizar, marginar, reprimir a la masa de la población con el objetivo de favorecer los intereses de grupos elitistas. Aquí había un árbol, ¿sí? Aquí, donde están esos señores así, pero ahí había un árbol así que tenía campo, así alrededor. Entonces ahí fue que nos juntaron a todos, los que nos habían cogido en esta zona, ¿sí? Cuando yo llegué estaba muy cansado y bien me dolía el cuerpo, ¿sí? Y entonces estos desgraciados querían que esté manos arriba, allí en el montón, todos estaban manos arriba. Tenía que estar así, pero las manos se me bajaban de la fuerza. Yo hacía toda la fuerza y se me bajaban. Entonces, cuando ya llegaba a un tomo que estaba dando las vueltas, así como 3 tomos dando las vueltas a los todos del círculo que hacían la montonera debajo del árbol, era pegándole a los últimos, ¿sí? Entonces a mí me pegaban durísimo, porque a mí ya me habían dado tanto, mano, durísimo eso. Salvajes, hola. Así él tenía una mano, las dos arriba, pero cuando yo llegué, le dio la mano derecha de él, a mi tía así, y me cogió de la correa, ¿sí? Y me cargó así. Uy, hermano, gracias, le decía yo, gracias, hijo. Y me cogió así, pero que a mí sentía como me empujaban de así, y así, y tan. Y entonces, después de eso ya dieron la orden que de ahí nos llevaban, nos sacaban del árbol y nos metieron hacia el frente de donde estaban toda la delegación de la presidencia, así, y nos hicieron formar de 3 en 3 ahí, como para decir que aquí estamos, ¿no? Como presos. Evidencia. Ahí están, eso, ¿sí? Y entonces, de ahí cogieron y nos sacaron, así, en fila. Y ahí fue que vi a Mario Peláez, ¿sí? Ahí está la vaina que yo le quería contar. Cuando yo estaba mirando al frente así, ¿sí? Y todos mirando al frente aquí, 2 metros, todo, así, ¿no? Entonces yo, así, mirando al frente así, ¿no? Entonces yo cogí, y es este movimiento, mira así, miro así, hijo de madre. Y ahí estaba
el Mario Peláez ahí al ladito mío y haciendo lo mismo, mirando por acá. Y digo, uy, hermano, qué boca, no sé qué. La machera, ¿sí? Ahí, pues, compañeros de esos. Se separaron igual allá desde el salón. Por eso, nos separamos en el salón y yo salí corriendo, yo no sé qué pasó con él. Él, bueno, yo sé, pues ahora después de la historia, ¿sí? Él cogió y trató de salir por la 45 y allá fue que lo cogieron. O sea que él vino en otro grupo, él no estuvo en el árbol, ¿sí? Sino que allá como juntaron a todos, ¿sí? El asunto es que de ahí nos subieron a un camión, ¿no? Pero ¿cómo nos subieron a un camión? Yo fui camionero, ¿sí? Un año antes de entrar a la universidad estuve manejando un B42 con mi hermano, ¿sí? Y viajaba de Pasto a Barranquilla en el camión de una sola. El asunto es que ya nos metían a un camión de esos de la policía, ¿sí? Pero ¿qué hicieron? Pusieron aquí el camión, ¿no? Y aquí había 3 policías de un lado y 3 policías de otro. Y lo veían a todos así, uno por uno, ¿no? Tenía que coger y pasar por ahí y subirse al camión. Pero la gran mayoría de nosotros, ¿sí? No sabían ni puta idea cómo subirse a un camión, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué hacían? El tipo cogía, se agarraba y así, y con la culata lo cogían y blum, 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 y lo mandaban al fondo. Y yo veía eso. Entonces yo decía, pero ¿por qué no salta? ¿Por qué no salta? Todos, ¿sí? Entonces Amal dice, marica, ahí hay que saltar, huevón, para que no le pegue. Ese mariquitior, no chiquito como era él, mejor dicho gomino, como decimos ahora, ¿no? Él no sabía ni cómo carajo, a él le pegaron altísimo subiendo al camión. Pero era, ¿no? Yo hice la siguiente, habían 3 aquí, 3 acá, ¿sí? Entonces cogí y me vine despacito así, y me puse así como, ya sabía qué me iban a hacer. Pero entonces ellos no contaron porque yo era camionero por un lado y también practicaba mucho las barbas y todo, era muy ágil y esas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces yo ahí fue mi primer sacada de clavo. ¿Por qué? Porque eran 3 tombos con su mierda, con el fusil y 3 acá, faltando como 2 pasos al camión, ¿sí? Cogí así, ¿no? Y de aquí y era portero también. Entonces yo cogí así, y ¡bum! Me mandé así, pero en paloma, y ¡ñac! ¿Sí? Pero que a mí no me pegaron ahí, sino que cuando me pegaron fue en el pie, empujándome hacia allá, ¡ay, qué rico! Ya, ¿sí? Ahí verá a un compañero, Liébano, era presidente del Consejo Estudiantil, ¿no? Él tenía barba. No como la mía, así como mi señor. Pero ¿sabes qué hicieron? Esos desgraciados cogían la barba así y le arrancaban los pelos así, ¡taque! Y se le arrancaron la barba así. Y claro, cada arrancada era un madrazo, cosas salvajes, ¿sí? Bien. Entonces él entró ahí, una cuchilla, decía él. Y yo siempre he cargado cosas en mi cuerpo. Entonces, 3 cuchillas, hermano. Entonces, todos a cortarle la barba a él. Porque ¿qué más le iban a hacer? Yeah. Entonces, cuando ya entró el camión uno, cuando salió era otro, que no tenía barba. Ya es eso, ¿sí? Entonces, de ahí nos llevaron a la estación Sexta. Al siguiente día del bochornoso evento, el mandatario se dirigió al país condenando fuertemente el suceso, al cual se lo atribuyó a la influencia de pensamientos extranjeros como el comunismo, que afectaba principalmente a los jóvenes quienes encontraban en él una utopía irreal. Advirtió que los estudiantes apresados serían investigados y juzgados a través del Consejo de Guerra. Asimismo, expresó la creación de nuevos decretos que daría a conocer en días posteriores y buscarían combatir esa entrada del comunismo. Algunos de estos decretos fueron: la disolución de la representación estudiantil en el Consejo Superior Universitario, la disolución del Consejo Estudiantil, decretar que los pasaportes expedidos en Colombia no serían válidos para viajar a Cuba y que quienes aún así viajaran, al volver se les retiraría el pasaporte sin opción a uno nuevo, llevar carteles en señal de protesta, cárcel, cualquier tipo de huelga o manifestación, cárcel, realizar grafitis o rayar el espacio público, cárcel. Y si tenías presuntamente algún tipo de vinculación con una organización insurgente, serías investigado sin derecho a movilizarte de la ciudad sin previo aviso o cárcel.
Esto último le pasó especialmente a los miembros del Consejo Estudiantil Universitario y sus representantes. Contexto latinoamericano. Y los jóvenes, yo entre ellos, considero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay espejuelos, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas. La década iniciaba con una nueva era de esperanza en la revolución, marcada por la caída del régimen de Batista y la victoria de la Revolución Cubana en 1959. Algunos años después, en concordancia a los movimientos que se empezaban a manifestar en Latinoamérica, nacen en 1964 las FARC y el ELN, movimientos revolucionarios, uno de origen campesino y otro de curas y estudiantes. Un año después, en 1965, el cura Camilo Torres, capellán de la Universidad Nacional, fundador de la primera facultad de estudios sociológicos del país y un gran ser humano movido por las causas sociales y la teología de la liberación, plantea en el Concilio del Vaticano y en la conferencia episcopal celebrada en Medellín, se unió al Ejército de Liberación Nacional, siendo dado de baja el 16 de febrero de 1966. Por estos mismos años, el famoso guerrillero Ernesto Che Guevara se encontraba desaparecido después de abandonar Cuba para continuar con sus ideales de revolución en Latinoamérica. Je crois que le peuple va prendre le pouvoir de toute façon. Je crois que le peuple qui est la majorité a le droit au pouvoir. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il ne va pas le lâcher, s'il ne va pas le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente. Allá ya no nos pegaron ni nada, sino que nos censuraron ahí en un patio, en donde todos los que participaron acá, ¿sí?, entraban a hacer el reconocimiento, cosa que fue el peor abuso, porque los que nos iban a reconocer estaban en el segundo piso y conversando entre unos y otros diciendo, bueno, al negro, Valencia, ¿sí?, ahí fue que lo condenaron, porque todo esto es desgraciado, y se distinguía por ser negro. Entonces allá decían, el negro, ¿sí? Entonces, cuando estaban haciendo eso, fue que yo me entré al baño. Y ahí en el baño de la sexta estación, ¿sí?, porque hubo uno que cuando me miró dijo, vos sos el que te volaste, me dijo, ¿sí? Entonces dijo, este desgraciado que me reconoce, marica, por la chaqueta. Entonces yo me metí al baño a destruir la chaqueta por pedacitos, ¿sí?, así por pedacitos, chan, y la hice ir por el baño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decían, los que cogieron otra parte, pónganse aquí. Entonces, yo sabía que ahí eran los más, porque ahí iba el Valencia, ¿sí? Entonces, yo me hice el huevón. Cuando estaban haciendo eso, venía el comandante de ni sé qué cosa, del ejército, ¿sí?, o como decir, a pasar revista y eso. Eran 3 uniformadas así con su vaina de panaderos y así. Y entonces, ¿cómo era? Mi mayor, mire, yo quisiera explicarle, decir, pero ese tipo, buena gente. Digo, ¿pero qué pasa? Le digo, mire, es que a mí, le conté lo que estaba en un examen y yo no estaba haciendo nada y no sé qué cosas. Pero yo lo hice con doble intención. Primero, ya no tenía la chaqueta, ¿sí? Y segundo, me volé de cuando estaban reconociendo. Y ahí fue que los jodieron a todos, pero a mí no me cogieron porque yo me escondí. Pero mi escondite fue el mayor o sargento, teniente, coronel que iba ahí, ¿sí? Porque me puse a conversar con él paseando así, de un lado y hasta el otro, ¿no es cierto? Y cuando yo regresé, cogí y me metí, pero al otro montón, donde estaban los, entre comillas, pues los buenos para estos maricas. Entonces, de ahí fue que los cogieron y yo estaba, pero no reconocido. A mí no me reconocieron porque ya no tenía la chaqueta. En las páginas del periódico del Tiempo de esas fechas se encontraba un relato de uno de sus mismos corresponsales, el cual casi es llevado a prisión si no fuera porque otro colega periodista lo identificó.
En respuesta a la sonada que sufrió el presidente, los periódicos se llenaron de cartas de desagravio desde todos los sectores del país, los cuales la mayoría condenaban tajazmente la acción cometida por los revoltosos y felicitaban la respuesta tomada por el presidente de ingresar al ejército al recinto universitario. Mientras esto ocurría, el Consejo Estudiantil declaraba paro de 48 horas en rechazo por la invasión ocurrida a los predios, reclamando la violación a la autonomía universitaria, a lo cual simplemente recibió mayor rechazo y ninguna pronunciación por parte de ninguna directiva ni profesorado, quizás por las amenazas de ser despedidos si se llegase a descubrir de su parte cualquier tipo de discurso subversivo. Por otra parte, los estudiantes denuncian un complot diseñado para eliminarlos del panorama sociopolítico del país, además de manchar y señalar la Universidad Nacional y sus estudiantes. Sostienen que desde que llegó la Guardia Presidencial esa mañana al recinto empezaron algunos choques con los estudiantes, que desde las directivas se le hizo llegar un comunicado del cual buscaba disuadir al presidente de su visita a la Universidad Nacional, ya que cierta parte del estudiantado se encontraba inconforme con el tipo de gobierno que él llevaba y con la presencia del dignatario estadounidense que representaba para muchos ese espíritu imperialista de su país de origen. La prensa también informa que de los aproximadamente 12.500 estudiantes que se encontraban matriculados en la Universidad Nacional, solo se hallaban un máximo de 100 personas involucradas en los hechos. Con cuánta alegría, contexto nacional. Con qué fervor nítida, arrancado del fondo del corazón, preconizamos la concordia entre los colombianos, habituados y estimulados a despedazarse los unos a los otros. Cuánto más grato es que en nuestros labios hayan palabras de amistad, de fraternidad, de colaboración y simpatía, no amargas voces destinadas a encender rencores que a corroer discordias externas. Carlos Lleras Restrepo fue el tercer presidente del Frente Nacional, el cual era una alianza entre conservadores y liberales para acabar con la violencia bipartidista. Consistía en un relevo de poderes cada 4 años por un periodo de 16 años, los cuales en un principio eran solo 12. Y aunque en cierta medida esta alianza cesó con la violencia bipartidista, concentró algunos focos de inconformidad que denunciaban al Frente Nacional como una falsa democracia, donde solo 2 partidos, los cuales históricamente desde antes del siglo han tenido el poder, se apoderaron de la presidencia, beneficiando a las mismas minorías y sacando a cualquier otro actor político de escena. En respuesta a este inconformismo nacieron muchos grupos guerrilleros, entre estos las FARC, el EPL y el ELN. La situación era tan grave que algunos presidentes afirmaban que en Colombia existían 5 repúblicas. A pesar de todo este caos y la incapacidad de consolidar cambios radicales como la reforma agraria, por culpa de las mismas alianzas que lo llevaron al poder, Carlos Lleras Restrepo es uno de los presidentes de mayor relevancia en la historia del país, al ser el primero que logra darle cierto tipo de estabilidad económica al mismo. Pasados algunos días en la cárcel, mi abuelo idea un plan para poder salir de prisión, haciéndose loco, cosa que le encanta. Logró cansar a los guardias, quienes lo terminaron liberando una semana después de su aprehensión. Cuando decidí hacerme loco, ¿sí? Mari me decía, no jodas, hermano, no jodas, que se te puede joder. No, qué carajo, más peor no me puede pasar. Entonces, yo para hacerme loco, me gusta. Entonces, por ejemplo, me acordaba así, venía un... así. Y después cogí, la última vez, todos los días era así, ¿no? Que yo les mamaba gallo así, ¿no? Entonces, hasta con los compañeros, ¿no? Yo mamaba, en todos hay que... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y todos eran cagados de la risa. Yo era el payaso pues, de todos, ¿sí? Eso fue un lunes, ¿sí? Y yo salía el viernes, ¿sí? El viernes, ¿qué hice? Me acosté en el patio ese y no subía a dormir, sino me quedé así. Ah, pero acostado. Acostado, sí, en el piso, así, ¿no? Había una cancha de básquet ahí en mi casa, así, y de ahí, ya, así. Entonces, venían los policías. Hola, ¿a usted qué le pasa? ¿Qué pasa? Les hacía yo. ¿No? Y adentro me reía, sí, de ellos, ¿sí? Pero entonces todos se comieron el cuento. Digo, este marica está loco.
¿Sí? Entonces, cuando consiguieron que había ahí un sargento que era nariñense, ¿sí? Y entonces él fue allí, ¿no? Entonces, cuando llegó a verme, ¿no? Digo, que venga, que salga ¿por dónde? Yo no quiero salir, decía yo, ¿no? Pero haciéndome loco, me cogieron y me sacaron, entonces, por loco, ¿no? Algunos de sus compañeros salieron meses después. Por eso. ¿A cuántos condenaron? No te digo que a Valencia 6 meses lo tuvieron en la cárcel y después lo desaparecieron. ¿Y el resto de gente? Todos fue así. A todos A todos estuvieron mínimo una semana ahí. Claro, yo fui el primero que salió de los que nos cogieron. Mario Peláez quedó ahí. Claro. ¿Cuánto tiempo quedó Mario ahí? Y lo sacamos como el martes. Yo fui a darle en mi comisión de alimentación. Llevaban comida de la Nacho. Siempre fue así. Yo organizaba y trabajaba en el servicio de cooperación. ¿No? Entonces, cuando había un estudiante cogido, entonces nosotros cogíamos lo primero. Había una brigada de alimentación, ¿sí? Entonces iban todos y tenían entrada. Entonces yo fui 2 veces a llevarles comida. No, pero eso era normal, eso no era nada. Había altísimos estudiantes que hacían eso. Es que hay un movimiento estudiantil mucho más sólido, era, sí, se sabe. Que quizá éramos más poquitos, ahora son muchos. En la prensa salió el comunicado que ningún miembro de la FUN o directivas conocidas de movimientos estudiantiles fueron apresados. Algunos no entienden cómo el presidente Lleras, después de ser egresado de la Universidad Nacional, haber sido arrestado en su juventud por participar en movilizaciones estudiantiles y haber sido profesor de la misma por más de 10 años, ordenó la invasión al recinto universitario. Algunos atribuyen esto a una venganza por la asonada del año 64, aunque en sus palabras se logra interpretar más como una respuesta al deshonor cometido contra ese símbolo del presidente. Lamentablemente, al final, como siempre, quienes generalmente terminan sufriendo las mayores penas de la violencia en el país son los que están en el medio, los que van pasando, los que sirven de justificación para poder dar resultados. Históricamente, los estudiantes han sido objetivo militar por parte de los estados. Aún en el gobierno del presidente Lleras se tienen informes de infiltrados adentro de las organizaciones estudiantiles, los cuales, aparte de notificar todas las decisiones y acciones tomadas por los movimientos estudiantiles, buscaban sabotear y llevar a la violencia dichos actos. Hasta el día de hoy, recuerdo las típicas palabras de los policías al ver mi carnet. De la Nacional, tira piedra de ser. Como si simplemente mi papel como estudiante fuera tirarle piedra al ESMAD. O como si simplemente su papel como policía sea odiarme por ser de la Nacional. No se torturaba solo a los culpables de los presuntos delitos de subversión, se torturaba a cualquiera que podía resultar potencialmente peligroso. Pero ¿cuál era el peligrosímetro que medía la peligrosidad de los peligrosos? La mano que manejaba y maneja el peligrosímetro sabía muy bien que peligrosos son los que piensan, los que dudan, los que dicen no. El enemigo interno es una teoría que busca desestabilizar la tranquilidad de los ciudadanos, hallando enemigos y peligros en todos los que están alrededor, fracturando a la sociedad, manteniéndola individualizada y manipulable. Se aferra del miedo a lo desconocido, a lo diferente, para mantenernos separados. La mejor solución es entender que entre todos nos podemos ayudar, que somos más fuertes en red y que se puede dialogar antes de violentar. ¿Quién es el enemigo? Los pobres, como siempre han sido. ¿Dónde se encuentra el enemigo? ¿Más allá de las fronteras de sus países? No, en sus países. Los pobres son los que amenazan al ejército, los que amenazan el sistema socioeconómico allí, los que quieren reformas, salarios justos, vivienda decente, escuelas, hospitales. Cuando yo salí a la Caracas, en la estación Sexta, salí así libre y empecé a correr por toda la Caracas, desde la Sexta más hasta la 13, por ahí corriendo yo, en la mitad del separador así,
gritando, ¡ah! ¡Soy libre! ¡Soy libre! A los que han llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Si les gustó el video, regálenos un like, suscríbanse si no están suscritos, eso nos ayuda muchísimo para poder continuar en nuestro proyecto, y los invitamos a dejar en la caja de comentarios alguna de esas historias que les haya contado sus abuelos y les haya marcado en la vida. Chao.